Bueno, justamente nos hemos quedado en esta parte, ¿sí? El día de ayer, y hoy vamos a terminar este capítulo de lo que es distensibilidad vascular, ¿sí? Compliance de todo el sistema circulatorio, ¿sí? Esa capacidad que tiene todo el lecho vascular de distenderse de acuerdo a las necesidades del organismo, ya sea de distenderse o de contraerse, ¿sí? Pero cuando nosotros nos referimos netamente a distensibilidad, a compliance, nos estamos refiriendo a esa capacidad que tienen los vasos sanguíneos, específicamente el sistema circulatorio, el sistema arterial y venoso, ¿sí? Esa capacidad de distenderse, ¿sí? Frente a los diferentes cambios de volúmenes que tengamos en el sistema circulatorio, ¿sí? Fíjense, justamente nos hemos quedado aquí el día de ayer, dice pulsaciones de la presión arterial. Inmediatamente cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo izquierdo, es expulsada ¿hacia qué sistema? Desde el ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde expulsamos la sangre? ¿Hacia la arteria? Aorta, ¿cierto? Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo es expulsada hacia la arteria aorta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una oleada de sangre, ¿sí? Llena las arterias con cada latido. Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, tanto de la circulación sistémica como de la circulación pulmonar, ¿sí? Esta sangre nueva tendría que fluir a través de los vasos sanguíneos periféricos casi instantáneamente, ¿cierto? ¿Sí? En cada latido, la sangre tendría que fluir hacia el sistema periférico, ¿sí? Solo en la sístole cardíaca y no produciría flujo durante la diástole, ¿sí? Lo que hablábamos ayer. Si nosotros aplicamos este concepto, que en cada latido, en cada sístole, cuando se expulsa la sangre, si no fuera gracias a esta función del sistema circulatorio, a esa función de distensibilidad, jóvenes, ¿saben qué es lo que pasaría en cada latido, en cada oleada de sangre? La sangre sería bombeada del corazón, ¿sí? Y solo tendríamos ¿sí? Volumen sanguíneo en una determinada parte del vaso sanguíneo, ¿sí? Solo en el momento de la sístole. Y en la diástole, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurriría cuando los ventrículos se están llenando de sangre? No tendríamos volumen, ¿sí? En el vaso sanguíneo. Pero ¿qué es lo que hace que el volumen sanguíneo sea constante en el vaso sanguíneo durante cada latido? Justamente es esta capacidad de distensibilidad de los vasos, ¿sí? La compliance o complianza del árbol arterial, ¿qué es lo que hace? Reduce las pulsaciones de presión, ¿sí? Hasta que prácticamente desaparecen en el momento en que la sangre alcanza ¿qué estructura vascular? La más finita, la más delgadita, la más minúscula. Los capilares sanguíneos, ¿sí? Los capilares sanguíneos. Por lo que el flujo capilar es continuo con un escaso carácter pulsátil. Ahora, nos imaginemos nosotros la circulación y nos imaginemos a un corazón bombeando, ¿les parece? Cuando el corazón en el momento de la sístole bombea la sangre, ¿sí? Bombea la sangre hacia el sistema arterial. ¿Qué es lo que pasa? En la aorta, ¿cómo va a estar esa pulsación? Intensa, ¿cierto? Porque sale pum, pum. Acuérdense del lap-dap, de esa fuerza con la que es expulsada la sangre del corazón. Entonces, en la aorta, ese sistema, ese mecanismo de pulsación va a ser sumamente intenso, ¿sí? Pero a medida que el vaso sanguíneo, que el volumen sanguíneo se va alejando del corazón, es decir, aorta, y luego ustedes saben por anatomía, ¿no es cierto? ¿Qué viene? Arco aórtico, aorta abdominal, ¿sí? Luego, ¿en qué se divide?
en las ilíacas, ¿no es cierto? En las arterias ilíacas grandes aquí a nivel femoral. Entonces, a medida que va descendiendo, ¿sí? A medida que la sangre se va alejando del corazón, las pulsaciones van disminuyendo. Pero eso es gracias a ¿qué? A esa capacidad de los vasos sanguíneos, en este caso del sistema arterial, del árbol arterial, esa capacidad de distenderse, ¿sí? De distenderse. Entonces, ¿eso qué hace? Que a medida que avanza la sangre, ¿sí? De manera laminar, como dice ahí, de un flujo continuo, ¿sí? Ese carácter pulsátil va disminuyendo, ¿sí? Entonces en la aorta es sumamente alto el carácter pulsátil y a medida que va descendiendo las arterias y se va alejando del corazón, va siendo menos pulsátil, ¿sí? Hasta que llega al sistema más delgado, podríamos decir, al más ínfimo, al más pequeño en calibre, que es los capilares, y ahí termina su carácter pulsátil. ¿Ustedes creen que las venas laten? ¿Alguien me puede decir? ¿Creen que las venas laten? ¿Qué les parece? Díganme, no importa si estamos equivocados, porque nosotros estamos aquí para justamente aclarar todo eso. Bien, gracias. Fíjense, la sangre sale del ventrículo izquierdo, se dirige hacia la aorta, va hacia las arteriolas, luego hacia los capilares, ¿sí? Pero ¿qué dice acá? ¿Quién lee? ¿Qué dice? La compliance del árbol arterial reduce las pulsaciones de la presión hasta que prácticamente, ¿qué cosa? Desaparecen en el momento en que la sangre está donde comienza los capilares sanguíneos, ¿sí? Jóvenes, cuando la sangre se aleja del corazón y llega a los capilares sanguíneos, gracias a la compliance, a este sistema de distensibilidad, el mecanismo de distensión de los vasos sanguíneos, les comento, ya deja de tener el carácter pulsátil. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes ven un paciente que está sangrando y sangra una característica de una sangre que no es rojo rutilante, es azuladita y es un sangrado constante, ¿nosotros qué decimos? Y no tiene pulsaciones. ¿Qué creen? ¿De dónde está sangrando? ¿Qué característica tiene la sangre venosa? ¿Quién me dice? Es más oscura. ¿Por qué? Hasta ahí está perfecto. Aquí, ¿por qué es más oscura? Muy bien, excelente. Porque habíamos dicho que la función, recuerdan, del sistema circulatorio era, de la circulación mayor, llevar sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos, hacia todos los tejidos, y traer sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha. ¿Recuerdan? Hacia el ventrículo derecho, por tanto, hacia la circulación menor o circulación pulmonar, oxigenarla y nuevamente volver a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y otra vez sistema circulación mayor. ¿Recuerdan? Ese es el circuito. Entonces, ahora yo les vuelvo a hacer la pregunta. Si ya sabemos qué característica tiene la sangre arterial de la sangre venosa y además hemos dicho que gracias a la capacidad de complacencia, ¿sí? De los vasos sanguíneos, y esa capacidad de distenderse hace que las pulsaciones vayan disminuyendo, ¿sí? Entonces yo vuelvo a preguntar, y allá dice un término clave, por eso se los anoté, dice que las pulsaciones de presión van desapareciendo hasta el momento en que la sangre alcanza los capilares, por lo que el flujo capilar es continuo con un escaso carácter pulsátil, ¿sí? Jóvenes, cuando la sangre llega a los capilares, ya prácticamente no tiene el carácter de pulsación, ¿sí? Recuerden qué función cumplían los capilares. ¿Qué función? Porque, ojo, tiene que ver también con la función que cumplen, por eso es que no es un carácter pulsátil,
¿Se imaginan que los capilares tengan que tener un carácter pulsátil? ¿Creen que ocurriría todas esas funciones que nosotros esperamos que ocurran? ¿Sí? Intercambio de gases. ¿Recuerdan que ahí la presión tenía que ser más bajita? ¿La recuerdan? ¿Cuánta presión tenían los capilares sanguíneos? ¿Quién me dice? Y vamos sumando puntos. Era bajita, pero no tanto. 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, la presión en los capilares tiene que ser bajita por su función. Recuerden que tiene una función de ¿qué? De intercambio gaseoso, ¿sí? De intercambio de nutrientes, de eliminación de desechos, de intercambio de líquidos y de moléculas, ¿sí? De hormonas. Entonces no puede tener esa característica de ser pulsátil, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un sangradito que solo moja la gasa, es sangre venosa, ¿sí? Entonces yo les pregunto, si fuera un sangrado de un vaso arterial, cualquiera que fuera, ¿cómo tendría que ser la característica? ¿Quién me dice? Primero la característica de si es o no pulsátil y segundo de qué características de color, aspecto tiene la sangre. ¿Quién me dice? Si es sangre arterial. ¿Perdón? Muy bien, rojo rutilante, excelente. ¿Por qué? ¿Por qué es rojo rutilante? Porque está oxigenada. Perfecto. Ahora, ¿tiene carácter pulsátil, sí o no? Si es de una arteriola. Sí, claro que sí. Entonces, volvamos nuevamente a la circulación sistémica o mayor. Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, es sumamente pulsátil, ¿sí? Sumamente pulsátil, porque recuerden la fuerza con la que, a través del mecanismo Fresnel-Starling, la fuerza con la que impulsa la sangre desde el ventrículo izquierdo, porque tiene que llegar a toda la circulación sistémica, jóvenes, ¿sí? Entonces, es sumamente pulsátil. A medida que se va alejando del corazón, de las principales arterias, de las arteriolas y llega a los capilares, ahí es cuando prácticamente pierde su carácter pulsátil. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahí tiene que cumplir otra función del sistema circulatorio. ¿Bien? Entonces va reduciendo su carácter pulsátil. Entonces, nosotros veamos qué es lo que pasa. Entonces, nos hagamos la pregunta, ¿quién determina esa presión? Veamos. Pulsaciones de la presión arterial. Nosotros acá, en la siguiente imagen, vamos a ver el esquema de la pulsación en la raíz de la aorta. ¿Cómo creen que es? Si nosotros esquematizamos, es así. ¿Sí? Ahora, fijemos esa imagen y veamos esta descripción. Dice, en un adulto joven y sano, la presión en el pico de cada pulso es de ¿cuánto? De 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Y se denomina presión sistólica, ¿sí? Y en el punto más bajo de cada pulso es de 80 milímetros de mercurio y se denomina presión diastólica. Ahora miren, fíjense ahí. Nos fijamos, podemos notar la presión más alta, la presión pico, ¿sí? Cuando se genera el latido en la aorta, esa fuerza con la que la sangre empuja la aorta, ¿sí? La presión más alta es la que se denomina presión sistólica, ¿sí? Y habitualmente es de 120 milímetros de mercurio. ¿Bien? Y la presión más baja, ¿sí? Es de 80 milímetros de mercurio. Bien, en un paciente adulto joven y se denomina presión diastólica. ¿Ya? De ahí es donde viene la presión estándar. Porque cuando ustedes toman la presión, van a decir cuál es la presión normal. Esa es la presión normal. Y se debe a la presión con la que la sangre sale desde el ventrículo izquierdo y choca contra la aorta, ¿sí? Esa presión de pulsación
Esa es la presión que nosotros hoy vamos a describir cómo se mide la presión. Cuando nosotros medimos con un manguito de presión, esa es la presión que esperamos buscar, ¿sí? Entonces, esa es la presión que nosotros, a la que nosotros denominamos presión arterial estándar, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Si nosotros hacemos una diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿cuánto sería la diferencia entre la sistólica? ¿De cuánto hemos dicho que es la presión sistólica? 120 milímetros de mercurio. ¿Y la presión diastólica? 80. ¿Cuánto es la diferencia de esa presión? 40. Muy bien. Si nosotros hacemos la diferencia de esa presión, ¿sí? Esa es la presión que se conoce como presión de pulso. Se las muestro. Fíjense. Si nosotros vemos esa imagen, fíjense, la presión más alta, la presión sistólica, ¿sí? Esto es medido, ojo, ¿dónde? En la aorta. En la aorta. No es medido en otro lugar, porque recuerden que en otro lugar la presión va a ir disminuyendo, ¿cierto? Esto es en la aorta. Entonces, la presión más alta, la presión pico, es la presión sistólica y es de 120 milímetros de mercurio. La presión más baja, ¿sí? Es en la aorta, en cada latido, es de 80 milímetros de mercurio y es lo que se denomina presión diastólica. Y la diferencia de presión entre estas dos presiones, sistólica y diastólica, es lo que se conoce como presión de pulso. Entonces, ¿de cuánto es la presión de pulso normal? De 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando ustedes vean más adelante el texto de Guyton, van a leer todo diferencia de presión sistólica, presión diastólica y presión de pulso, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos, ahora es el momento que nosotros tenemos que conocer de dónde viene eso. Recuerden que lo habíamos hecho que en fisiología tenemos que conocer de dónde se generan las cosas, por qué se denomina presión sistólica, por qué diastólica, ¿sí? De ahí, y es de aquí de donde nosotros tenemos lo que se conoce como presión arterial sistólica, diastólica, y la diferencia entre estas, lo que se denomina presión de pulso, ¿sí? Ahora, entonces, dos factores importantes afectan la presión de pulso. ¿Qué tendría que ser? Por un lado, el volumen sistólico, ¿cierto? Y por otro lado, lo que acabamos de hablar, la confianza o la distensibilidad, ¿sí? Por un lado, el volumen que es expulsado en cada latido desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y por otro, la capacidad de distensión de los vasos, del árbol tanto arterial como venoso, ¿sí? Entonces, esa distensibilidad del árbol arterial, estos dos factores son los que afectan la presión de pulso, esa presión que hemos conocido ahora como 40 milímetros de mercurio, que mide la presión de pulso, se ve afectada cuando hay una alteración tanto en el volumen sistólico como en la compliance, ¿sí? Y veamos de qué manera. Y ahí está la pregunta que habíamos hecho ayer. ¿Quién se ocupó de revisarla? ¿Nadie? ¿Efraín, usted no? Ayer habíamos preguntado qué ocurría en la aterosclerosis, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, es decir, las pulsaciones de la presión arterial. Es decir, cuanto mayor sea el volumen sistólico, ¿sí? Si la presión de pulso está afectada o determinada por el volumen sistólico y la distensibilidad y la compliance, cuanto mayor sea el volumen sistólico, más cantidad de sangre deberá acomodarse en el árbol arterial, ¿cierto? Si hay mayor volumen sanguíneo, más cantidad de sangre deberá acomodarse en el sistema arterial, por tanto, mayor será el aumento y descenso de la presión de pulso, ¿sí? Durante la diástole y la sístole, con lo que la presión de pulso será mayor, esta presión de pulso, esta
esta, la de 40 milímetros de mercurio, esa diferencia de presión, ¿sí? Cuanto mayor sea el volumen sistólico, ¿sí? Mayor va a ser la presión y por tanto mayor será la presión de pulso, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa si es lo contrario? Por el contrario, cuanto menor sea la compliance, ¿sí? Menor sea la distensibilidad de los vasos, ¿sí? Del sistema arterial, mayor será el aumento de la presión para el volumen sistólico, ¿es correcto? Por tanto, dado que se bombea sangre hacia las arterias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el pulso y la presión aumenten los ancianos hasta el doble de lo normal? ¿Por qué? Porque las arterias se han endurecido con la arteriosclerosis y son poco distensibles. ¿Cómo creen que va a estar la presión de pulso? ¿Quién me dice? Elevada. La presión de pulso va a estar elevada en los pacientes con esta patología. ¿Por qué? ¿Qué factores alteraban la presión de pulso? Estaba determinada por dos factores. ¿Cuáles eran? El volumen, bien, sistólico y esa capacidad de distenderse que se llama compliance, ¿sí? Fíjense que en los pacientes de la tercera edad, ¿sí? Los vasos sanguíneos de por sí empiezan a endurecerse. ¿Por qué? Por un tema de arteriosclerosis, por una patología muy típica en esta edad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la presión de pulso en estos pacientes está elevada, ¿sí? Y es por este mecanismo, porque la sangre sale con mucha fuerza del corazón, ¿sí? Y se encuentra con mucha resistencia, ¿sí? Hay muchísima resistencia por esta patología denominada arteriosclerosis, ¿sí? Entonces, la presión de pulso está determinada por la relación entre el volumen sistólico y la compliance del árbol arterial. Cualquier situación que afecte a estos dos factores, afecta directamente la presión de pulso, esos 40 milímetros de mercurio. Si nosotros lo llevamos a la regla de cómo es la fórmula de la presión de pulso, la presión de pulso está determinada por el volumen sistólico dividido entre la compliance arterial. Perdón, aquí hay un error de typeo. Sí, compliance arterial. Eso es lo que determina la presión de pulso, ¿sí? Y varias patologías alteran esta presión de pulso. Veamos cuáles. ¿Cuáles creen? ¿Qué patologías pueden alterar la presión de pulso? ¿Qué se imaginan? Ya hemos visto una, la arteriosclerosis, ¿cierto? Bien. ¿Qué otra patología creen que altera la presión del pulso? Efraín y compañía. ¿Qué patologías afectarán la presión de pulso? Hoy vinieron con pocas ganas de ganarse puntos, ¿no? ¿A qué están dedicados? ¿Alguna tarea? ¿Algún examen? ¿Tienen parcial? Ya, hagamos una cosa. Me comprometo en que hacer la clase cortita, pero que se lleven todos los conceptos, ¿sí? Y los libero. Pero colabórenme un ratito, ¿sí? ¿Sí? ¿Les parece? Presten atención. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener perfiles anormales de los pulsos? Hasta ahorita hemos visto qué es lo que determina la presión de pulso, ¿sí? Ahora, los perfiles anormales de pulso. Situaciones fisiopatológicas de la circulación provocan perfiles anormales de las ondas de pulso, de presión, además de alterar la presión de pulso. Entre ellas son particularmente importantes ¿quiénes? Estenosis aórtica, ¿sí? Recuerden que la presión de pulso estaba determinada por el volumen, ¿sí? Sistólico y por la compliance o distensibilidad. Entonces fíjense que la estenosis aórtica, donde hay una falla de la válvula aórtica, ¿sí? Nos altera la presión de pulso, ¿sí? Segundo aspecto, conducto arterioso persistente. Ahorita les voy a mostrar las imágenes, cómo se ve la presión de pulso en cada una de esas patologías. El conducto arterioso persistente, ¿qué es? ¿Quién se acuerda?
aortas, ¿sí? Ventrículos, ¿sí? Bien, el conducto arterioso persistente, este es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha. El conducto arterioso persistente es un vasito que nosotros normalmente lo tenemos en la vida fetal, ¿sí? Y que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Perdón, la arteria pulmonar con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ventrículo izquierdo, en el conducto arterioso persistente, cuando el ventrículo izquierdo se contrae para expulsar la sangre hacia la circulación sistémica, debido a que persiste este conducto, casi el 50% del volumen sistólico se vuelve hacia la circulación pulmonar, ¿sí? Y no va hacia la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, por eso, en la persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Tenemos perfiles anormales de los pulsos, ¿sí? Vamos a tener un pulso alterado, un pulso de presión alterado. ¿En qué otra patología? En todo caso, si nosotros resumimos, tendría que ser porque disminuye el volumen sistólico, ¿cierto? Debido a la persistencia del conducto. Y en la insuficiencia aórtica, la insuficiencia de las válvulas, ¿sí? También nos genera alteración de la presión de pulso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta patología no permite, estas válvulas no se cierran completamente o se cierran mal, ¿sí? No se cierran completamente o tienen un mal cierre, ¿sí? Por una falla de las válvulas, entonces igual no permite que cuando el volumen sistólico sale hacia la aorta, ¿sí? Uno, que tiene resistencia, y dos, que como no se cierran por completo, ¡pum!, se vuelve la sangre, ¿sí? Entonces no tenemos una buena presión, ¿sí? Entonces, en ese caso también se ve alterada nuestra presión de pulso. Veamos los esquemas. Fíjense, ¿cómo era la presión de pulso normal? ¿Quién me dice? Ya, la presión, cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo izquierdo y choca contra la aorta, ¿sí? Tiene una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, una diastólica de, que es la presión más alta, aquella que se ve arriba, ¿sí? Y una presión más baja de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? En un paciente joven, sano, esa es una presión normal. La diferencia entre estas dos presiones es lo que se conoce como presión de pulso, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos patologías que alteran dos factores que determinan la presión de pulso. ¿Qué era? El volumen sistólico y la compliance. Fíjense, en la arteriosclerosis, ¿qué está alterado principalmente? La presión sistólica. Sí, pero sobre todo de estos dos factores, del volumen sistólico y la compliance, ¿qué está alterado en la arteriosclerosis? La capacidad de distensión, ¿cierto? La compliance. Entonces, fíjense cómo nuestra presión de pulso, fíjense el valor que tiene. Sube hasta 160, ¿sí? Entonces, la presión, por un lado, se eleva, ¿sí? Y la presión de pulso aumenta, porque si ustedes hacen una diferencia ahí entre 160 y 80, ¿cuánto sería la presión de pulso ahí? Sumamente elevado. ¿Cuánto estaría? ¿Quién me dice más o menos? 80 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto era la presión de pulso normal? 40, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la arteriosclerosis genera esa presión de pulso. En la estenosis hemos dicho que hay una resistencia, no puede bombearse correctamente la sangre, o sea, se ve alterado más que todo el volumen sistólico, ¿sí? Y por tanto, miren qué le pasa a nuestra presión de pulso. ¿Se fijan? ¿Sí? Prácticamente debe ser una presión de ¿cuánto? ¿Quién me dice? Muy bajita, ¿no es cierto? Menos de 40, ¿sí? Entonces,
obstrucción que nos genera la estenosis aórtica, algún factor que determina que se genere la estenosis, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es la estenosis? Estrechez del calibre de un conducto de un vaso, ¿cierto? Bueno, en la estenosis eso es lo que ocurre. En la estenosis aórtica, ¿sí? Hay una estrechez de la válvula aórtica. Si normalmente es de este tamaño, ¿sí? Si normalmente tiene este radio, en la estenosis aórtica se vuelve de este tamañito, ¿sí? Entonces, la sangre tiene, el volumen sistólico se ve completamente alterado y no puede el ventrículo izquierdo bombear la sangre hacia la aorta, ¿sí? Entonces no se bombea la cantidad suficiente. ¿Y eso qué genera? Que nuestra presión de pulso disminuya, ¿sí? Sea muy bajita, ¿bien? ¿Qué otra patología hemos dicho? Fíjense en el conducto arterioso, ¿no? Fíjense aquí nuestra presión de pulso en cuánto estará. Fíjense cómo son las diferencias entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Hasta cuánto llega la sistólica en el conducto arterioso persistente? 160. ¿Y la diastólica? 40. ¿Y cuánto era la presión normal en un paciente que tiene un volumen óptimo y una compliance óptima? 120-80. 120 sistólica, 80 de diastólica. Fíjense cómo es la variación de presión en el conducto arterioso persistente, ¿sí? Aquí, ¿qué habíamos dicho que pasaba? La sangre, en lugar de irse hacia la aorta, ¿sí? Desde el ventrículo izquierdo se vuelve hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Por una falla congénita, ¿sí? Porque todavía persiste un conducto que debía cerrarse en el momento del nacimiento. Entonces, eso genera esta diferencia de presión. Por tanto, la presión de pulso aquí es elevadísima, muchísimo más elevada que en lo que sería la arteriosclerosis, ¿sí? En la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa? Habíamos dicho que en la insuficiencia aórtica, por alguna cuestión, ya sea edad, alguna otra patología estructural del corazón, hace que esas valvulitas que normalmente se cierran por completo cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por algún motivo no se cierren, ¿sí? Entonces la sangre refluye, va hacia la aorta, pero regresa de nuevo hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y además, por tanto, el volumen no es efectivo, el volumen sistólico también se ve alterado por esa situación, ¿sí? Bien, no nos olvidemos de esto porque la práctica es presión arterial, mediciones de presión arterial. Entonces, de aquí viene lo que nosotros conocemos como presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, ¿sí? Y cuya medida es en milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, transmisión de los pulsos hacia las arterias periféricas. Cuando el corazón expulsa la sangre hacia la aorta durante la sístole, inicialmente se distiende la porción proximal de la aorta. Cuando la sangre sale desde el corazón con un volumen sistólico alto, ¿sí? La aorta se distiende, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? A medida que la sangre se va alejando, ¿sí? Hacia la periferia, la inercia de la aorta va disminuyendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? No obstante, dice, el aumento de la presión en la aorta proximal supera rápidamente la inercia y frente a la onda de la distensión se va extendiendo a lo largo de la aorta este fenómeno que se conoce como transmisión de pulso de presión en las arterias. ¿Qué quiere decir? Cuando la sangre sale con mucha fuerza hacia la aorta, ¿sí? Posteriormente se va la aorta, al tener esa gran capacidad de distensión, ¿sí? La sangre sale como turbulenta, ¿bien? Del ventrículo izquierdo. Y gracias a la capacidad de distensibilidad, de compliance de la arteria aorta, ¿sí? La sangre va acomodando su flujo y luego sigue un flujo laminar, ¿sí? Un flujo continuo hacia el resto del árbol arterial. Y fíjense qué es lo que ocurre, ¿por qué ocurre eso? ¿En qué nos beneficia en la circulación?
la transmisión del pulso de la presión en la aorta es de ¿cuánto? De 3 a 5 metros por segundo. Fíjense, entonces, el pulso, ¿sí? La presión del pulso en la arteria aorta, fíjense que es medio lento en la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta se distiende mucho, se distiende demasiado, ¿sí? Pero fíjense qué le pasa al flujo sanguíneo a medida que se va alejando. Miren lo que dice. En las ramas arteriales, y luego en la aorta es de la presión, ¿sí? El pulso de presión en la arteria aorta es de 3 a 5 metros por segundo, es lo que avanza el flujo sanguíneo. Pero de 7 a 10 metros por segundo en las ramas arteriales más grandes. O sea, ojo, a medida que se aleja el volumen sanguíneo de la aorta, va aumentando la velocidad. ¿Han notado? Ya no es de 3 a 5 metros por segundo, sino es de 7 a 10 metros por segundo. Y fíjense qué es lo que pasa más distante, en las arterias más pequeñas. La velocidad va de 15 a 35 metros por segundo del volumen sanguíneo. ¿Y qué creen? ¿A qué se debe eso? Justamente a la aorta, al tener gran distensibilidad, ¿sí? Su función, ¿sí? Cuando un vaso tiene gran distensibilidad, no aumenta la velocidad, ¿sí? Pero a medida que los vasos son más pequeñitos, ¿sí? Y no tienen tanta distensibilidad, la velocidad empieza a aumentar. Y además, ¿qué otra cosa? La aorta hace una función importante porque esa sangre turbulenta que sale del ventrículo izquierdo se va teniendo un flujo continuo, ¿sí? Sale turbulenta, en la aorta, en otras palabras, se acomoda el volumen, ¿sí? Gracias a su capacidad de compliance, se acomoda y luego toma un flujo laminar. Un flujo laminar quiere decir que empieza a tomar velocidad y a medida que se aleja del corazón, empieza a ir mucho más, a una velocidad mucho mayor que la que va cuando está en la arteria aorta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Cuanto mayor sea la compliance, la distensibilidad del vaso, de cada segmento vascular, más lenta será la velocidad, lo que explica la transmisión lenta en la aorta del volumen sanguíneo, ¿sí? En unidad de tiempo, y mucho más rápido en las arterias más pequeñas, ¿sí? Entonces, eso es lo que le pasa al volumen sanguíneo cuando se va alejando hacia la circulación, cuando se va alejando de la aorta y se va distribuyendo por el resto del sistema circulatorio. ¿Bien? Ahora, entonces, la transmisión de los pulsos hacia las arterias periféricas. Los pulsos, ¿sí? Los pulsos de presión se amortiguan en las arterias más pequeñas, en las arteriolas y en los capilares. Y entonces aquí viene la pregunta de nuevo. Si a medida que el pulso se va amortiguando, a medida que se va alejando de la arteria aorta, que es una arteria de gran calibre, se va alejando de las arteriolas, el pulso debiera ir descendiendo, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando llega a los capilares, ¿cómo tendremos ese carácter? ¿Pulsátil o ya prácticamente no pulsátil? No pulsátil, justamente por esto, ¿sí? A medida que se va alejando, ¿sí? La transmisión de los pulsos hacia las arterias periféricas va perdiendo ese carácter pulsátil, ¿sí? Y además, si nosotros recordamos qué función tenía cada segmento de la circulación, también vamos a poder relacionar por qué se va perdiendo el carácter pulsátil, ¿sí? Pero sobre todo se debe a esa capacidad de distensibilidad de los vasos sanguíneos, ¿sí? Del árbol arterial. Ahora, veamos algo bonito que es lo que nos gusta, porque por eso estamos aquí, para ver presión arterial, ¿cierto? Para ver cómo se determina. Ya hemos visto de dónde vienen esos valores estándar de 120-80, ¿sí? Ya sabemos de dónde se genera en la aorta, en la medición de la presión a nivel de la arteria aorta. Ahora, veamos.
presión, tanto arterial, tanto sistólica como diastólica, hay dos métodos, ¿sí? Uno se denomina presión arterial invasiva. ¿Qué significa? Significa que con un catéter vamos a entrar a una arteria y vamos a medir su latido segundo a segundo, ¿sí? Latido a latido. Y la otra, que es la más usada, es el método de auscultación, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a hacer todos los días de nuestra vida de médicos, ¿bien? Entonces, la presión arterial invasiva necesitamos introducir un catéter dentro de una arteria para poderla medir, ¿sí? La medimos a través de un monitor multiparamétrico, por supuesto, ¿sí? Pero necesitamos entrar a una arteria con un catéter para poder tener esta medición. Y eso solo lo hacemos ¿cuándo? En pacientes de terapia intensiva, en pacientes de quirófano, en pacientes críticos, ¿sí? En ellos sí medimos la presión arterial. Otro ejemplo, los pacientes quemados. ¿Ustedes creen que podemos tomar la presión arterial? ¿Están quemados brazos? ¿Están quemadas las piernas? ¿Dónde le tomamos la presión arterial a Efraín? Si no podemos tomar en bracitos por trauma, en este caso quemaduras, brazos, piernas, ¿dónde le tomamos la presión? No le podemos tomar en ningún lado. Por eso hemos dicho, hay dos métodos para tomar la presión. Una presión arterial invasiva y una no invasiva. La invasiva es cuando introducimos un catéter dentro de la arteria y medimos directamente la presión. Y la otra, la medición a través del método de auscultación. Entonces, para ese paciente quemadito, lo ideal es ponerle un catéter para medir presión arterial invasiva, porque no hay dónde le midamos, ¿sí? Porque está quemado por todo lado, ¿sí? No hay otro sitio para medir la presión. Es invasiva o directamente el método de auscultación. ¿Está bien? Entonces nos vamos a enfocar más al método de auscultación. El método de auscultación, ¿sí? En el método de auscultación sí que determina las presiones sistólica y diastólica. ¿Cómo lo hacemos? Con el paciente sentado, ¿sí? O con el paciente en decúbito dorsal, idealmente en el brazo derecho, porque podríamos decir que la presión puede ser más real, ¿sí? No es fidedigna por completo. La que nos da una medición de la presión fidedigna es la presión arterial invasiva, ¿sí? Entonces, nosotros medimos la presión en el brazo, idealmente en el brazo derecho, tal cual está la imagen, ¿sí? ¿Y cómo la medimos? La medimos con un manguito de presión que debe cubrir los 2/3 del brazo, ¿sí? Lo ponemos al pacientito con el brazo extendido y un manguito de presión que cubra los 2/3 del brazo. Y aplicamos nuestro estetoscopio o fonendoscopio sobre la arteria antecubital, acá, ¿sí? Acá nosotros tendríamos que poner ahí, ¿no es cierto?, nuestro estetoscopio, que lo vamos a ver en la práctica, y medir la presión arterial, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos escuchar? ¿Sí? Nosotros esperamos los sonidos que se auscultan durante la medición de la presión arterial, se denominan ruidos de Korotkoff, ¿sí? Es el primer latido que nosotros cuando hagamos la práctica escuchemos, y ese último latido se denominan ruidos de Korotkoff, gracias a un médico ruso que descubrió la medición de la presión arterial de manera no invasiva a través de lo que es el manguito de presión, ¿sí? O presión no invasiva. ¿Bien? ¿Y qué se piensa? ¿Por qué nosotros escuchamos un ruido y luego finalmente un último ruido? Se cree que es ese. Han visto que cuando nosotros tomamos la presión arterial no invasiva, ¿sí? Nosotros insuflamos el manguito hasta que cortamos la circulación, ¿cierto? Se corta la circulación porque presionamos demasiado el vaso sanguíneo, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a soltar el manguito de presión, que eso lo vamos a ver en la práctica, pero empezamos a aflojar, en otras palabras, empieza a haber un movimiento de sangre, ¿sí? Esa sangre que se ha quedado ahí colapsada, ese movimiento de sangre es lo que nosotros medimos en la presión arterial. Y el ruido
el ruido más fuerte, más intenso que sentimos, ¿sí? Es la presión arterial sistólica, y el ruido más bajito, ¿sí? Es la presión arterial diastólica. Y es así como nosotros determinamos la presión de manera no invasiva a través del método de auscultación, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver sobre todo en la práctica, ¿sí? Cómo se hace, todas las técnicas, ¿bien? No olviden entonces que cuando nosotros vayamos a buscar los ruidos, vamos a buscar los ruidos de corazón. Prometí liberarlos más temprano por su parcial. Entonces vámonos rapidito a lo que es las venas y sus funciones. Algo elemental aquí. Las venas, habíamos dicho que son las vías de paso para el flujo de sangre hacia el corazón, pero también realizan otras funciones, sí, que son necesarias para el funcionamiento del corazón. Una cosa elemental en las venas, nosotros ya sabemos que son vasos de reservorio, ¿sí? Pero una cosa importante, y lo habíamos hablado en alguna otra clase, la importancia de la bomba venosa, ¿sí? Si nosotros tenemos gran cantidad de sangre en las venas, las arterias tienen un mecanismo normal para lo que es impulsar la sangre, ¿cierto? Desde la aorta hacia los capilares. ¿Y qué creen cómo hacen las pobres venas para llevar de retorno la sangre de vuelta hacia la aurícula derecha? Las venas, pobrecitas, no tienen esa capa elástica que les ayuda, por ejemplo, a contraerse y a devolver la sangre hacia el corazón, ¿cierto? No tienen válvulas, sí, pero no tienen fibras elásticas, no tienen una capa elástica, ¿recuerdan? Eso ustedes lo han debido ver. Las venas tienen esa característica, ¿sí? Y saben qué les ayuda a las venas, y me dijo Efraín en una clase, ¿sí? ¿Qué nos ayudará? Efraín. La contracción muscular. La contracción muscular, jóvenes, ayuda a que las venitas tengan esa presión para devolver la sangre hacia el corazón. Porque, ojo, si bien la presión en la aurícula izquierda es de 0 y gracias a eso la sangre también puede volver hacia la aurícula izquierda, pero si nosotros no tuviéramos algo que les impulse a las venas, al volumen de sangre que hay en las venas, para que vuelva hacia el corazón, sí, les sería muy difícil. Sería muy difícil que se realice el retorno venoso, ¿sí? Sería sumamente difícil para el sistema circulatorio devolver la sangre hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Entonces ahí juega un rol importante la bomba venosa, que es gracias a la contracción de los músculos. Por eso es de suma importancia, ¿sí?, que la actividad física, ¿sí? Y por eso se recomienda, ¿saben qué? Si un soldadito, si nosotros decimos a un paciente, si nosotros, incluso hasta podemos verlo, cuando los soldados están en fila, ¿no es cierto?, a veces los castigan de que no se muevan, ¿cierto? Ni siquiera pueden hacer este movimiento cuando están castigados. Si una persona permanece en esa posición de pie sin moverse durante 30 minutos, es posible que se desvanezca. ¿Justamente por qué? Porque va a disminuir el retorno venoso, ¿sí? Nosotros, ¿cómo la sangre vuelve al corazón? Justamente por los movimientos, ¿sí? Por la bomba muscular, por la bomba venosa, que es gracias a la ayuda de la contracción muscular, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Creen que me aguantan unita más o ya necesitan retirarse? Unita más, por favor, ¿sí? Entonces, las presiones venosas. La presión en la aurícula derecha, ¿sí? Presiones venosas, presión en la aurícula derecha. ¿Por qué nosotros diremos que la presión en la aurícula derecha es la presión venosa central? Fíjense que la sangre de todas las
las venas sistémicas fluye hacia la aurícula derecha, ¿sí? Por tanto, la presión del interior de esta se denomina presión venosa central. Ustedes en su vida de médico siempre van a hablar de la PVC, de la famosa presión venosa central. ¿Y saben de dónde viene? De aquí, ¿sí? Como toda la sangre venosa llega hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Por eso ahí es donde se mide, o esto se denomina presión venosa central. Y ahí es donde se mide la presión venosa central cuando nosotros ponemos un catéter, ¿sí? Para que va hacia la aurícula derecha y empezamos a medir en un monitor cuánto mide la PVC, la presión venosa central. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? A través de un catéter y normalmente, ¿cuánto es la presión normal de la aurícula derecha? ¿Quién me dice? ¿Cuánto era la presión? Era la presión más bajita, ¿cierto? La presión en la aurícula derecha. ¿Por qué la sangre se dirigía hacia ese sitio? Porque era el sitio donde la presión era más bajita. ¿De cuánto es? Ahí está, en la pizarra. 0, desde 0 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y ese 0, ¿sí? Ese 0 es igual a la presión atmosférica. Es más, a veces la presión, cuando el volumen sanguíneo es bajito, todavía se hace más negativa. O sea, empieza a menos 1, menos 2, menos 5, ¿sí? O sea, se va haciendo más negativa, baja todavía de 0, ¿sí? Cuando el paciente, nosotros así nos podemos dar cuenta cuando al paciente le falta volumen, por ejemplo. Nosotros le medimos y la presión debiera medir entre 0 y 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando nosotros medimos, la columna se baja desde 0, ¿sí? Se baja mucho más abajo, se hace negativa. Entonces, cuando nosotros tenemos una medición de la presión venosa central o en la aurícula derecha de este valor, nosotros decimos, a este paciente le falta volumen. Y eso es lo que nos ayuda a que nosotros digamos, hay que aportarle volumen en la terapia intensiva, o no, o ya estamos con bastante volumen, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda. Se llama monitoreo invasivo, ¿sí? Entonces, la presión de 0 es igual a lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es de 0, ¿sí? Entonces, y puede aumentar ¿cuándo? En condiciones anormales. ¿Bien? ¿Cuándo puede aumentar la presión venosa central? Cuando haya alguna patología que me genere resistencia, ¿sí? Que no permita que la sangre pueda volver hacia la aurícula derecha, por alguna razón, por algún motivo, ¿sí? Hay muchas patologías que nos pueden generar esa causa, ese hecho, ¿sí? Esa situación. Y debido a que es sumamente importante que nosotros sepamos cuando aumenta esta presión es una condición anormal, la tenemos que ver esas patologías, ¿sí? La vamos a repasar la próxima clase, sí, un ratito antes de que empecemos la clase, pero solamente como para que nosotros nos demos cuenta. Si sabemos que la presión en la aurícula derecha debe ser de entre 0 y máximo 8 milímetros de mercurio, y si la presión por ahí está por arriba de 20 en la aurícula derecha, ¿qué creen que nos va a generar? ¿Qué nos va a generar en las venas? Las venas no van a poder devolverle la sangre, ¿cierto? Porque la presión está aumentada, donde no debe haber aumento de presión. Si la sangre le cuesta volver a lo que es la aurícula derecha, ¿cómo creen que se va a comportar el sistema circulatorio? Tanto en miembros inferiores como en cuello y cabeza. Si hay una presión alta en la aurícula derecha, donde normalmente es de 0, máximo hasta 8 milímetros de mercurio, y si por algún motivo se incrementa la presión, ¿cómo creen que se va a comportar el retorno venoso? Si nosotros hablamos de miembros inferiores, ¿sí? Si la sangre no puede volver hacia la aurícula derecha, ¿sí, jóvenes? ¿Qué va a empezar a ver? La sangre el plasma empieza a salirse por los capilares.
¿sí? Empieza a salirse del torrente circulatorio y empieza a generarnos edema, ¿sí? De los miembros inferiores. Nos genera edema, ¿sí? Mala circulación. Si estos nosotros no lo corregimos, jóvenes, en el tiempo, ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros dejamos que los pacientes sigan con esta patología, no le corregimos la causa. ¿Saben qué va a pasar con el tiempo? Los músculos se debilitan porque ya no hay esas funciones de lo que es transmisión de nutrientes, eliminación de desechos, ¿sí? ¿Y saben qué les pasa a los músculos? Se necrosan. Y nosotros vamos a conocer una patología que se llama insuficiencia venosa y úlceras por insuficiencia venosa. Los médicos lo llaman úlceras vasculares, ¿sí? Entonces fíjense que la piel los músculos pueden llegar a necrosarse por una mala función de las venas, sobre todo por un aumento de la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Y que en el cuello, si nosotros pensamos, ¿sí? Y decimos si hay una resistencia en la aurícula derecha que no deje que la sangre vuelva hacia la aurícula derecha para que vaya a oxigenarse a los pulmones y posteriormente vuelva a lo que es la circulación sistémica, ¿qué creen que les pasa a las venas del cuello? ¿Se ingurgitarán? Sí, se ingurgitan. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente que tiene las venas así, normalmente no debe ingurgitarse en absoluto, ¿sí? Pero cuando veamos un paciente con las venas ingurgitadas, ojo, hay una patología en la aurícula derecha que está aumentando su presión y por tanto no permite el buen retorno venoso hacia la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, es importante la función de las venas, lo vamos a ver al empezar la próxima clase, ¿sí? Ahora quedan liberados porque tienen su parcial. ¿Está bien? Solo vemos eso la próxima clase y arrancamos con nuestro tema, ¿sí? Les agradezco por su atención y pueden retirar. Si hoy tienen el parcial, no les voy a tomar la lista, porque tienen su parcial.